Buenas, bienvenidos a Logimat 77. En esta ocasión vamos a estar trabajando aplicaciones de trigonometría. Estamos hablando de ángulos rectos y entonces, bueno, pues aquí tenemos unas funciones que se cumplen. Vamos a estar trabajando únicamente con seno, coseno y tangente porque son las funciones que puede calcular una calculadora. Entonces recuerdo que seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la misma hipotenusa y la tangente de alfa es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo un triángulo rectángulo, este lado lo voy a llamar C, a este lo voy a llamar a este lo voy a llamar B. Los ángulos van a tener las mismas letras que el lado contrario. Entonces, si este lado es C, este ángulo va a ser C. Si este lado es A, este ángulo es A. Y si este es B, este ángulo va a ser B, pero con mayúsculas. Entonces, bueno, ya teniendo esto, se supone que si yo tengo dos de estos 6 datos, yo puedo tener automáticamente todos los datos que me falten. Por supuesto, C, el ángulo C, es 90 grados. Eso es un punto. Y este no es uno de los que están jugando. Entonces, de los 5 que me quedan, debo tener 2 para obtener todos los demás. Vamos a suponer que A, el lado A vale 15 centímetros. Y vamos a suponer que el ángulo B sea de 48 grados. Entonces, yo tengo que, a través de esto, bueno, para empezar, yo tengo que la suma de los ángulos internos de un triángulo me da 180 grados. Entonces, si este vale 48 y este vale 90, entonces el ángulo A va a ser igual a 180 menos 90 más 48, que son los que ya conozco. O sea, 180 menos 138. Y esto me da 42 grados. Entonces, para empezar, ya tengo los 3 ángulos. Ahora bien, tengo un solo lado, que es este. Vamos a calcular la hipotenusa. Para la hipotenusa, bueno, pues voy a utilizar cualquiera de mis ángulos que no sea C. Vamos a suponer A. Entonces, para el ángulo A, yo tengo el lado opuesto. Y vamos a calcular la hipotenusa. Entonces, ¿cuál de mis funciones, de estas 3 funciones, me relaciona el opuesto con la hipotenusa? Bueno, pues es la función seno. Entonces, en este caso, seno de A va a ser igual al opuesto que es A entre la hipotenusa que es C. Yo conozco A y conozco A, el ángulo y el lado. Entonces, vamos a ver, y aquí voy a despejar C. C lo vamos a pasar para acá y seno para acá. Entonces yo tengo que C va a ser igual a entre seno de A. O sea, A, que vale 15 centímetros, entre el seno de A, que es 42, y esto nos vamos a la calculadora, y yo tengo que va a ser 15 entre el seno de 42, que es 0.669. Hago la operación, y esto me da 22.4 centímetros. Esto es lo que vale C. Si tengo C, entonces ya nada más vamos a calcular B. Borro y regreso. Entonces ya nada más me falta calcular B. Para calcular B lo puedo hacer de cualquiera de dos maneras. Lo puedo usar a través de trigonometría, bueno, de las funciones trigonométricas, o lo puedo hacer por el teorema de Pitágoras. Debo llegar al mismo resultado. Vamos a hacerlo por funciones trigonométricas, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces ahora yo tengo
que estoy buscando de este mismo ángulo, B, que es el cateto adyacente, y tengo tanto el opuesto como la hipotenusa. Vamos a tomar ahora la función tangente. Entonces, tangente de A va a ser el opuesto, que es A, entre el adyacente, que es B. Entonces, como estoy buscando B, lo despejamos y B va a ser igual a entre tangente de A. O sea que va a ser igual a 15, que es el valor de A, entre la tangente de el ángulo A, que es 42. Esto es 15 entre 0.900, y esto me da 16.7 centímetros. Estos también son centímetros. Y de esa manera yo lo encontré. Encontré los tres datos que me faltaban a partir de dos conocidos, por supuesto el ángulo recto. Vamos a ver ahora si tengo como conocidos no un ángulo y un lado, sino vamos a tomar ahora dos lados. Ok, vamos a tomar dos lados. Vamos a tomar que A sea igual a 8 metros, lo que sea, y B vale 10 metros. Ahí estamos. Entonces, C lo vamos a calcular de una manera muy sencilla. Lo vamos a hacer por el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a ver. Yo tengo que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. O sea, 8 al cuadrado más 10 al cuadrado. O sea, 64 más 100. Entonces, C cuadrada es igual a 164. Por lo tanto, C va a ser la raíz de 164, que es cercano a 13, un poquito menos. Entonces ya tengo el valor de C. Y con esto vamos a calcular ahora los ángulos. Obviamente este vale 90. Entonces, si conozco A o conozco B, puedo calcular el que me falta por diferencias y tener que calcular más. Puedo usar cualquier función. Ya usamos seno, ya usamos tangente, ahora vamos a usar coseno. Entonces yo tengo que coseno de A, bueno, ahora de B, pues. Coseno de B va a ser el cateto adyacente a B, que en este caso es A, sobre la hipotenusa, que es C. Y ya tengo todo. Entonces quiere decir que esto va a ser A, que es 8, entre C, que es la raíz de 164. Nos vamos a la calculadora y esto me da 0.625. Entonces B va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0.625. O sea, el ángulo cuyo coseno es 0.625, y eso nos vamos a la calculadora y esto me da 51.3 grados. Entonces A, que es el que me falta, va a ser 180 menos 90 más 51.3. Y esto es igual, me da 38.7 grados. Y ahí estoy. Esos son los dos casos principales que voy a tener. No puedo resolver si tengo ángulos. Necesito tener por lo menos un lado. ¿Por qué? Porque teniendo los ángulos, tengo un infinito de triángulos que me pueden satisfacer esto. Entonces necesito por lo menos uno de los tres lados, y ya sea un ángulo u otro lado. Entonces con esto yo puedo resolver cualquier triángulo rectángulo. Muy bien, vamos a ver una aplicación nada más de esto que estoy diciendo. Bueno, vamos a suponer que tengo lo que sea, un poste. Ahí está. Tengo un poste, este es el piso, y entonces yo quiero saber cuánto mide la altura de este poste H. Entonces yo me paro, vamos
vamos a suponer 4.5 metros de este poste. Y mido el ángulo. Mido este ángulo. Y resulta que este ángulo va a tener 55 grados. La pregunta es, ¿cuánto mide de alto este poste? Bueno, pues es lo mismo que vimos aquí. Tengo un ángulo, tengo un lado, y lo que estoy buscando es otro lado. Entonces, sí lo puedo resolver. Tengo este ángulo, que le vamos a llamar alfa para todo fin práctico. Y entonces, ¿qué tengo? De ángulo alfa tengo el cateto adyacente y estoy buscando el cateto opuesto. Lo voy a hacer entonces con la función tangente, que es la que me involucra los datos que estoy trabajando. Entonces vamos a utilizar vamos a usar esta función. Yo tengo que tangente de 55 va a ser igual al cateto opuesto, que es mi altura, entre mi cateto adyacente, que vale 4.5 metros. Despejamos de aquí la altura y yo tengo que esto va a ser igual a 4.5 por la tangente de 55. Y esto va a ser igual. Esto va a ser 4.5 por 1.428. Y haciendo la operación, esto me da 6.4 metros. La altura del poste entonces es de 6.4 metros. Y bueno, pues así se resuelve esto. Como ustedes se pueden dar cuenta, es bastante sencillo. Nada más es cosa de ver cuáles son los datos que tengo y que busco. Y sobre esto plantear la función que me permite relacionarlos. Hago los despejes, las operaciones y ya quedó. Muy bien, pues espero que esto haya quedado lo suficientemente claro. Ya saben que estamos para resolver las dudas que tengan, las pueden dejar en comentarios. Y recuerden Logimat77, suscríbanse, den like, compartan y nos vemos en la siguiente.